porque tú eres grande, misericordioso, Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre hay todo poder, toda autoridad, Señor Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Con ustedes, el hermano Wilmar. Amén, amén. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar dispuestos a seguir edificándonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos. Y qué bueno que esta serie de enseñanzas sean una riqueza en la formación de nuestra fe. Hoy es un culto de oración y por eso es que vamos a hablar de las razones por las que nosotros en oración acudimos a Cristo. Amén. Desde el tema anterior venimos hablando de 6 posiciones por las cuales Cristo es el Salvador del mundo, por las cuales la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Abra su Biblia, amado hermano, y leamos la palabra en Hebreos 7:26. Porque cuando hablamos de un sumo sacerdote para este nuevo pacto, no se está hablando de cualquier personaje, se está hablando de Cristo mismo. Y es importante irnos a la palabra y determinar esta riqueza. Leamos la Biblia, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el nombre de Jesús. Pueden estar sentaditos, amados hermanos. ¿Cuántos decimos hay poder en Jesús? Amén, gloria al Señor. Venimos hablando entonces de que Cristo no es un hombre como cualquiera, porque es el único personaje que con carne y sangre es declarado sin pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Para que esa ofrenda de expiación, cubriendo la propiciación de su pecado y el mío, fuera aceptada, se necesitaba un Cordero absolutamente perfecto. Y ese es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, en carne es declarado sin pecado, y ya vimos estas razones en el tema anterior, y quedamos en Hebreos 7:26 para continuar en esta hora. Él es visto de los ángeles. Abra su Biblia en 1 Timoteo 3:16. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. El versículo 16 se define y se explica el misterio de la piedad. No se le olvide que esta serie forma parte de la doctrina de la soteriología. Soterion, salvación, logos, estudio, ciencia o tratado. Amén. Y para hablar de la sana doctrina hay que mirar que en la Biblia Dios a través de una sola persona reveló el misterio de la piedad. Y esa plenitud de persona es Jesús de Nazaret. Amén. Dice la palabra, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Recuerde que piedad también hace relación a una vida de santidad. Amén. ¿Y cómo alcanzar esa santidad? Entendiendo quién es Dios y cuántas cosas hizo Dios para que hoy por Él tengamos vida eterna y la bendición de poder ejercer una vida de santidad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Esos 2 puntos y aparte indica que eso que era un misterio en los siglos pasados, hoy ya ha sido revelado
hoy ya ha sido mostrado, hoy ya ha sido entregado y se ha resuelto el misterio. Amén. Y ese misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, y vimos que todo lo que Cristo hizo, lo hizo en el Espíritu. Y aunque en muchas oportunidades habló como hombre por causa de la carne, también le tuvo que explicar muchas veces a los discípulos. Y si les hablo las cosas terrenales o naturales y no me entendéis, ¿cómo entenderéis si les hablo solo las celestiales? Así que entonces Él hace toda la obra de su manifestación en carne, justificado en el Espíritu. Pero aquí estamos mirando, visto de los ángeles. Los ángeles tenían un vivo interés al ver a su creador, quien era digno de toda adoración por parte de ellos. Después, viéndole descender hasta los más bajos confines de la existencia humana, no obstante así, en esta condición, también lo adoraron y le sirvieron. Amén. Recuerda lo que pasó cuando aquellos hombres sabios iban buscando el lugar de su posada y siguieron la estrella. Cuando llegaron al lugar, ¿qué encontraron? Que ángeles también estaban allí. Pero hay algo más interesante todavía y lo voy a recordar. Cuando Satanás quiso tentarlo y poniéndolo en el pináculo del templo, se atreve a decirle: te doy todos los reinos del mundo si postrado me adorares. ¿Qué le respondió Cristo? ¿Qué le respondió Cristo, hermanos? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás no podía soportar esa palabra, se fue. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué dice la Biblia que pasó después? Vinieron los ángeles y lo servían y lo adoraban. Porque Él, como Espíritu eterno que todo lo llena, no había sido visible nunca. Pero Hebreos dice que ese Cristo es la imagen del Dios invisible. Hermano, ¿en dónde dice eso? Abra su Biblia, Hebreos capítulo número. Vamos a la carta, a la epístola del apóstol a los Hebreos. Gloria al nombre de Jesús. En Hebreos explica la causa no solo de una salvación tan grande, sino de cómo Él habló por medio de su manifestación en carne a lo que se reconoce hijo, no otro Dios. Amén. Hijo, su manifestación. Dios, habiendo hablado muchas veces, capítulo 1 de Hebreos, y de muchas maneras, en otro tiempo, dispensaciones, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa patriarcal, ley, promesa. Bueno, lo alteré un poquito, pero esos son el número de las dispensaciones. Hoy estamos en la gracia. Habiendo hablado muchas veces, son muchos hombres, de muchas maneras, se manifestó, a eso se le llama en el Antiguo Testamento teofanías. Dios como varón, Dios como el ángel de Jehová, Dios como el varón que luchó con Jacob, Dios como fuego en la zarza, Dios como nube y fuego en Israel. Amén. De muchas formas, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Vuelve a definir que en Cristo está la plenitud de todo. Y aunque está manifestado en carne, le define heredero. Pero también después de la coma dice: y por quien asimismo hizo el universo. Contexto de que este que aquí es reconocido hijo es el mismo que hizo el universo. Juan 1. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Amén. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron.
Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creemos en ese nombre en esta noche? ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Gloria que tiene ese nombre que es sobre todo nombre? Y ese Cristo, ese que también dice a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que por eso los ángeles lo vieron y lo adoraron, aunque estaba hecho carne como hombre. Pudieron contemplar la deidad en la plenitud de ese cuerpo y lo adoraron. Las criaturas angélicas no adoran a nadie que no sea Dios, porque la Biblia dice que para eso fueron creados, para alabanza de su gloria. Amén. Gloria al Señor. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿quién? Dios mismo. Y determina esa causa en la obra de Cristo, que es como nos ha hablado. Amén. Y ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Juan, que lo presenta como el unigénito, como el enviado, dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Eso lo dice Romanos, pero Juan dice 3:16, envió, amén. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, porque Juan lo presenta como el enviado o como el unigénito del Padre. Amén, me estoy haciendo entender, así lo está presentando la causa de lo que es Cristo. Pero ese mismo Cristo aquí dice que es el Señor de la gloria, que ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y no de otro. Amén. Gloria al Señor Jesús. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hablando de la autoridad suprema y del poder total que ahí se ejerce. Y luego dice algo maravilloso: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y por eso Jesús es nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús huyen los demonios. En el nombre de Jesús suceden los milagros. En el nombre de Jesús se imponen las manos y se sanan los enfermos muchas veces. Porque la Biblia lo dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Amén. En el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo, porque es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús se predica el evangelio. Es lo que dice Lucas 24:47. En el nombre de Jesús es el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Mira lo importante de la doctrina de la soteriología. Ese propósito del único Dios que, manifestado de muchas formas y maneras, otorgó vida eterna y salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda. Alguien que esté seguro de esa salvación en esta noche, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Oh, aleluya, adórelo, exáltelo, glorifíquelo. Hay alabanzas al Señor Jesús. Así que allí vemos ese nombre que es excelente y no hay otro nombre como ese. Gloria a Dios. Y aquí vemos entonces que aunque se hizo carne y fue visto como hombre, ha sido visto de los ángeles y en esa condición también lo adoran. Gloria al Señor Jesús. Y que ese Cristo viene a ser el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No es otro. Pablo en una ocasión dice, ¿está dividido Cristo? En ninguna manera. Gloria al nombre de Jesús. Predicado a los gentiles. Póngale cuidado a este punto. Ahora la predicación no queda restringida a una élite.
¿Cuál era la élite que conocía antes el pacto de Dios y nadie más? El linaje de los patriarcas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Las demás naciones eran conocidos como un pueblo común o inmundo. Pero ahora tenemos acceso a esa salvación los gentiles. Ya entonces no somos vistos solo como gentiles, sino gente convertida a Cristo de en medio del pueblo gentil. Amén. Entonces, esa élite como Israel, sino que se abre espacio para que los gentiles que vivían sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin Cristo, ajenos de las promesas de Dios, sin ciudadanía, le conozcan y sean nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué en Cristo? La Biblia dice en el Evangelio de Juan, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que a los que están bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Démosle ese aplauso. Si alguno está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Aleluya. Mire lo importante que es tener el evangelio completo. La predicación ya no está restringida solo a Israel o a los descendientes de los patriarcas, sino que ahora hay espacio para todas las naciones bajo el cielo, sin excepción alguna. Antes vivíamos sin Dios, por eso la Biblia dice muertos en delitos y en pecados, pero ahora con Dios somos nueva creación para gloria de su nombre, lo dice la Biblia. Sin esperanza, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo nos dio la esperanza de la vida eterna por seguirlo a Él. Sin pactos. Pero hoy nosotros por el evangelio hablamos del pacto de gracia, que Él selló ese pacto con su sangre en el Calvario y resucitó, confirmando que Él es la primicia de la resurrección. Y nosotros confirmamos ese pacto entregándole nuestra vida, nuestro corazón por completo, como dice la Escritura. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que viene por la iglesia. Y para Él es que nos dedicamos, nos guardamos, nos consagramos. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hoy sí tenemos pacto. Antes éramos un pueblo sin Cristo, pero hoy somos nuevas criaturas en Cristo, porque Él ha dicho que se enseñe en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y nos seguimos extendiendo en el mundo. Ajeno de las promesas de Dios, pero hoy por el evangelio de Cristo tenemos las abundantes riquezas de la gloria. Eso lo dice Pablo. Inspirado en el poder del Espíritu Santo, por el evangelio tenemos las mejores promesas. También dice la Escritura en Hebreo, hoy tenemos un pacto con mejores promesas. Amén, gloria al Señor. Antes sin ciudadanía celestial, pero ahora por causa del evangelio, también dice la carta a los Efesios, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Es importante recibir el nombre de Jesús en el bautismo, porque es ahí donde se recibe la potestad de hijo. Amén. Juan 1:12 lo confirma mucho, porque ahora tenemos ciudadanía y somos familia de Dios. Y entonces le conocemos y somos nueva criatura. Alabanzas al Señor. Mira lo importante que es que el mensaje no se quedara solo en los patriarcas, sino que trascendiera para el mundo entero. A lo cual también la Biblia dice en Timoteo capítulo 2, en Tito, perdón, capítulo 2, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. El resultado del evangelio entre los gentiles es que aunque las obras no salvan, el salvo sí tiene una nueva manera de obrar y vivir por causa de la influencia del poder del Espíritu Santo, porque ha renacido por la palabra y porque ha confirmado su pacto con Dios por el bautismo. Oh, qué grande es esta doctrina. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor Jesús? Adórelo un momento, exáltelo, glorifíquelo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Creído en el mundo. Póngale cuidado, hermano querido. Cada día son más las almas que se convierten a Cristo y reconociéndole como el único Salvador en el mundo. También la Biblia dice que no puede ponerse otro fundamento del que ya ha sido puesto. Amén. Si el fundamento no es Cristo, sino que es una pluralidad de la deidad, ya hay un problema doctrinal teológico para ser salvo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Présteme un momentico la concordancia y sacamos aquí el texto. Es importante ese verso bíblico. Dice que no puede ponerse otro fundamento del que ya ha sido puesto. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya. Hay una palabra importante aquí, no la vamos a perder de vista. Quédese ahí juiciosito y vamos a ubicar el texto exactamente porque es necesario tenerlo ahora. Alguien dice, no, es que el fundamento, vea, lo que hace la diferencia del fundamento de los grupos religiosos es el método del bautismo. Y si el fundamento no es Cristo en ese método, hay un problema para poder entrar. Es lo que la Biblia dice y por eso vamos a ubicar ese texto bíblico con exactitud. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. La Biblia dice primera a los Corintios. Es que hay varias citas. Primera a los Corintios 3:11 lo define y el contexto es el verso 10. Leamos, mis amados. Primera a los Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento. Ojo con eso, eso es Biblia. Amén. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Qué honor tener el fundamento. Así seamos poquitos de pronto comparados con el resto del mundo. Pero no hay otro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento. Y yo tengo aquí en este tablero y lo voy a leer ahora, porque esto es sana doctrina y esto hay que enseñarlo y hay que transmitirlo. Alabanzas al Rey de la Gloria. Si es creído en el mundo y el fundamento es inalterable, grábese primero a los Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento del que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Y el versículo 10 contextualiza, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo puso como principio importante del evangelio el nombre de Jesús y por el nombre de Jesús lo mataron en Roma. Nerón le quitó la cabeza. Y dice después, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, pero no sobre otro fundamento, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. ¿Cómo van a poder sostener el fundamento del dualismo, el fundamento de la Trinidad, el fundamento del panteísmo, si el fundamento bíblico es Jesucristo? Dele ese aplauso al Rey de la Gloria. Ojalá hay poder en el nombre del Señor Jesús.
Cada uno miremos cómo sobreedificamos, pero no alteremos el fundamento. Si alguien escuchó la verdad, recibió la revelación, Dios usó a alguien para darle el mensaje, pero ese alguien por otra causa se rehúsa, está exponiendo la vida eterna. Hay poder en el nombre de Jesús. Cada día son más las almas que se convierten a Cristo, reconociéndole como el único Salvador en el mundo. Tengan en cuenta que lo que define si esa doctrina es sana es que en el bautismo le invocan a ese único. Aleluya. Si le invocan otra cosa, entonces formarán parte de lo que dice Mateo 7, que en otra ocasión lo enseñé y ahorita para no de pronto alterar la enseñanza, no lo vamos a repetir ahora, pero es importante, vaya usted con tiempo y lea Mateo 7. Los que no usan el nombre para ser bautizados y lo usan para otra cosa, ese día estarán reclamando y no serán salvos. No lo digo yo, la Biblia lo dice, porque aquí en Corintios repitió, nadie puede poner otro fundamento. Tiene contexto. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 24. Porque Él ha sido recibido en gloria. Amén. Y es el mismo que habló con Nicodemo estando aquí y con muchos otros hombres y les dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero en ese momento en la carne estaba hablando aquí en la tierra con ese hombre, demostrándoles que aunque está en un cuerpo, Él sigue siendo todopoderoso y en su divinidad sigue siendo eterno, omnisciente, omnipresente, infinito. Gloria al Señor. Y entonces continúa el ministerio de Cristo como profeta también. Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y ahí dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y empieza a hablarle a la iglesia, porque ese testimonio también es de la causa de lo que es Cristo para nosotros. Y dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Así que el Salmo no está hablando de otro diferente. Está hablando de Cristo mismo que viene a entrar a cada corazón como el Rey de la Gloria. Amén. Aleluya. Alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Y cómo sabemos que ese Jehová de los ejércitos es el mismo Cristo? Isaías 52:6, más claro no puede ser. Desde el 5 dice el Señor Jehová de los ejércitos, ¿qué hago aquí? Mientras mi pueblo he llevado cautivo y los que lo oprimen lo hacen aullar. Por esta causa yo mismo que hablo, he aquí estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. En otro pasaje dice, yo mismo iré y los salvaré. Y él mismo vino y cumplió el propósito, derramó su sangre, resucitó, confirmó el Espíritu Santo y prometió volver por una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación. ¡Oh, aleluya! Qué bueno es reconocer que ese es el Rey de la Gloria, que cumplió el propósito profético del Salmo 24. Estemos de pie, iglesia, seguimos con esta serie. Pero hoy, ¿cuánto sentimos que Dios nos ha hablado? Con esta riqueza de mensajes y doctrina, alguien escuchando con pasión puede ser lleno
del Espíritu Santo, cantando, adorando al Señor y escuchando la palabra. En el aposento estaban sentados y aquí oyendo la palabra estamos sentados, pero Dios puede tomar el control. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar, pero yo les hice una promesa en este mensaje y no me voy a ir sin cumplir la promesa. Yo les dije que les iba a leer las evidencias refutables, irrefutables del bautismo en la Biblia. Estas citas que voy a leer a continuación son prueba y testimonio de lo importante del nombre de Jesucristo para bautizar y definir el pacto de gracia en el modelo y fórmula correcta, la cual es inalterable o incambiable, inconmovible. Primero, el primer registro de más de 3,000 personas bautizadas es en Hechos 2:38 al 41. Judíos, prosélitos, gentiles que oyeron a Pedro lleno del Espíritu Santo y asumieron el bautismo del nombre de Jesús. Seguido el proceso por 20 años de avivamiento pentecostal primitivo, cientos de samaritanos en Hechos capítulo 8 versículos 15 al 16 en el año 33. Después, un escriba y fariseo celoso de la ley reconoce a Jesús y se bautiza en su nombre. Saulo, que también es Pablo, Hechos capítulo 9, verso 18, en el año 37, y el contexto de esa verdad, Hechos 22, 16, donde él mismo lo predica y lo testifica en su defensa por causa del mensaje. Luego, gentiles en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, versículo 48, eso sucedió en el año 41. En Éfeso, a 12 discípulos de Juan, porque aunque eran bautizados para arrepentimiento, necesitaban el bautismo del nombre de Jesús para tener absoluta entrada al reino. Y entonces Pablo los bautizó, y eso sucede en el año 53, en el nombre de Jesús, con todos estos registros. Felipe anunció y bautizó en el nombre de Jesucristo, Hechos 8:12. Simón el mago también creyó y se bautizó en ese tiempo, en el versículo siguiente, Hechos 8:13. Felipe bautizó el eunuco en Hechos 8:36 al 38, y ya miramos la fórmula de lo que él predicaba, el evangelio y el nombre de Jesús, y así se bautizaban hombres y mujeres. Lidia, la primera convertida de la ciudad de Tiatira, en el nombre de Jesús fue bautizada, Hechos 16:15. El carcelero de Filipo, después de ver el milagro mientras estos hombres cantaban en la cárcel, dice que los lavó y les preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y estos hombres llenos del Espíritu les dicen: cree en el Señor Jesucristo. No crea en otra cosa, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y dice que después de que le lavó las heridas, fue bautizado en el nombre del Señor. También Hechos 18:8 dice que un sacerdote y principal de la sinagoga creyó y se bautizó en el nombre del Señor. Romanos 6:3 dice que bautizados en Cristo somos en la semejanza de su muerte, porque el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Y 1 Corintios 1:13, Cristo no está dividido. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesús, el Cristo. Y quería cerrar esta enseñanza con estas declaraciones de lo que es Cristo como fundamento, y de lo que Corintios dice allá en el capítulo 3, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Oremos, demos gracias a Dios y que Él siga cultivando nuestra fe y nuestra verdad en su palabra. Aleluya, soberano Rey de gloria, gracias. Gracias, amado sublime Padre celestial, porque en tu manifestación nos has revelado ese nombre que es sobre todo nombre. Y estas citas bíblicas son prueba irrevocable de la trascendencia del mensaje puro para alcanzar vida y salvación. Y hoy hay un remanente en este lugar que goza de esa bendición.
Hoy hay un remanente en este lugar que pregona y proclama esa verdad absoluta en texto y contexto bíblico y registro histórico. Señor Jesús, obra en medio de las almas, en medio de la necesidad de la gente. Confirma tu llamado, confirma tu legado en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Alguien que se sienta agradecido con el Eterno, que le dé un aplauso a Él. Y así, aplaudiéndolo y glorificándolo, clausuramos este espacio de culto en el día de hoy. Gracias, amado Rey de la Gloria, por tu palabra, por tu mensaje, por la pureza de la doctrina. Y sigue cultivando nuestra conciencia y nuestra fe para caminar firmes en tu propósito perfecto. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Quiero invitar a mi hermano Holman en esta hora para que él nos reciba la ofrenda de los santos correspondiente al culto en el nombre del Señor Jesús. Mis amados hermanos, paz de Cristo, bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.